El ciclo Verano Planeta cumple esta temporada 25 años. Nacieron por iniciativa del Grupo Planeta con la producción general de Marcelo Franganillo. Desde sus inicios, en Mar del Plata y Pinamar, el objetivo fue y sigue siendo acercar los lectores a los autores. Decenas de miles de personas han presenciado las charlas en las que escritores de diverso género presentan sus últimas obras. La virtualidad a la que nos obliga la crisis sanitaria cambia las formas, pero no los propósitos. Por el contrario, aspiramos a multiplicar la cantidad de espectadores. El Grupo Planeta propone así nuevas alternativas literarias que sirvan de refugio a los deseos de un mundo mejor y posible. Desde el 18 de enero hasta el 10 de febrero, cada martes y jueves a partir de las 20, por el canal de YouTube Planeta de Libros Argentina, se emiten una a una las 8 charlas. La de hoy comienza así. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el ciclo Verano Planeta, que este año está dedicado a la memoria y a la evocación de ese querido amigo, de ese gran escritor, de ese gran editor que es Juan Forn. Y además cumplimos 25 años desde que en este mismo lugar, aquí en la costa atlántica, naciera por impulso del Grupo Planeta y también con la producción general de Marcelo Franganillo. Desde ese momento, miles y miles de personas han sido quienes de manera muy consecuente nos han acompañado en estos ciclos. Muchísimas gracias a quien es hoy nuestro patrocinador, DESA. DESA gestiona empresas de energía eléctrica con una visión a largo plazo, con respeto al medio ambiente y con un compromiso con el país. DESA es energía que transforma. Muchísimas gracias también a Álvarez Argüelles Hoteles. Estamos aquí en el Costa Galana, que nos ha recibido durante tanto tiempo en un lugar privilegiado de la ciudad de Mar del Plata. Aquí a mis espaldas tengo Playa Grande, a metros de la Catedral del Golf, que es Mar del Plata Golf Club, a metros del Parque San Martín, al lado de ese ícono de la arquitectura que es el edificio Terraza Palas de Antonio Bonet. En fin, estamos en un lugar único, privilegiado por la gentileza y la generosidad de Álvarez Argüelles, aquí en el Hotel Costa Galana, donde nos sentimos siempre en casa. Muchísimas gracias también a los medios que nos han ayudado a llevar a ustedes la información de este ciclo. Muchísimas gracias a los organismos públicos que han declarado de interés cultural. Estoy hablando del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata, de la mano del concejal Ariel Seano, que fue quien lo propuso, al Ministerio de Cultura de la Nación. En fin, todos han hecho posible que este ciclo siga adelante y además lo han hecho posible ustedes, que nunca nos dejaron solos. Bueno, hoy voy a hacer la introducción de un queridísimo amigo que ustedes conocen mejor que yo, pero para refrescar la memoria vamos a ver de quién se trata. Daniel López Rossetti es especialista en clínica médica y cardiólogo universitario, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, Buenos Aires, profesor titular de Psicofisiología de la Facultad de Psicología Universidad Maimónides, director del curso universitario de Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología, lo dije perfecto, de una, clínica de la Asociación Médica Argentina, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, director de la Unidad de Ecobioética de la UNESCO del Hospital Central Municipal de San Isidro, adherido a la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Asociación Médica Argentina y de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, Fellow del American Institute of Stress de New York. Presentó e impulsó en el 2012 la Ley 26.835 para la enseñanza de las técnicas de reanimación cardiopulmonar en los colegios, lo que conocemos como RCP. Publicó numerosos libros y uno de ellos, Historia Clínica, dio lugar a una producción televisiva presentada en las pantallas de Telefe, América TV y Canal 9 de Mendoza. Obtuvo diversos premios y galardones, muchísimos. También es columnista sobre temas médicos en Telefe Noticias, Radio Mitre y Favaloro Televisión. Daniel, bienvenido al ciclo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tú en Cariló, en tu casa, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Cómo andás, Nino, tanto tiempo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, todo lo bien que estamos pudiendo transitar los seres humanos en Sí, este momento, ¿no? en la libertad condicionada, ¿no? Decime una cosa, a ver, a lo mejor alteramos por dónde vamos por la charla, pero en este momento siempre has trabajado mucho y has estado ocupado en la difusión, pero seguramente la demanda para oírte en estos tiempos debe haberse multiplicado, ¿verdad? Y sí, Nino, desde que esto arrancó, y lo que a veces nos sorprende cuando hablamos con los colegas, ese que sorprendentemente algunas cosas se van olvidando. Vos imaginate cuando esto comenzó, a fin del 19, principio del 20, empezamos con el aislamiento ya tempranamente, en marzo del 2020, eran momentos que volvía Nino del hospital y que en ese momento, hagamos memoria, teníamos miedo de tocar un diario, de tocar una manzana, de la fruta, la verdura, lo que traíamos. ¿Te acordás lo que fue? Sí, sí, claro, claro. Yo me acuerdo que entre nosotros nos llamábamos la atención en el hospital cuando bajábamos las escaleras tomándonos de la baranda. Entonces, la baranda, o sea, y para ir por el medio sin agarrarse, no sabíamos cómo se transmitía el virus. Yo llegaba a casa, entraba por el lavadero y me sacaba el ambo de médico, el guardapolvo, me ponía otra ropa, eso iba todo adentro de una bolsa plástica para lavar. Bueno, y todo eso médico, más integrar el comité de crisis del hospital, que nos seguimos reuniendo actualmente, una reunión que se hace a diario, donde se valoraba cuál era la situación, los números de la pandemia, las perspectivas con distintos especialistas, un equipo multidisciplinar. Y sí, fue una sobrecarga de trabajo y claro, se agregó la sobrecarga que tiene que ver con los medios de difusión y la comunicación, que sin duda es parte importante, cómo llevar la comunicación a la población, lo cual también generó una sobrecarga fuerte estos 2 años, sí. Daniel, y en términos médicos, ¿qué enseñanza deja esto? ¿Qué nuevas perspectivas abrió? ¿Qué ahora comprendemos que antes no comprendíamos? En realidad las pandemias siempre han sucedido, Nino. Esto no es nuevo para nosotros, porque claro, nos tocó en este momento, nos tocó en el 2020, 21 y ya va a ir disminuyendo claramente en el 22, exceptuando la aparición de variantes no controladas, cosa que consideramos difícil, o la aparición de una cepa, que es algo totalmente distinto. Pero esperamos, no tenemos esa perspectiva. En general somos todos, es una conjetura, pero somos todos optimistas. La ciencia ha avanzado mucho y obviamente se avanzó en la formulación de vacunas y de medicación. Creo que va a quedar una secuela importante que tiene que ver con lo psicoafectivo, lo emocional, el estrés, la salud mental. En general uno saca cosas positivas, la investigación también saca cosas positivas, pero en realidad no hay algo que uno diga absolutamente nuevo, porque los coronavirus ya existían, a los otros 2 anteriores, el SARS y el MERS, también los conocíamos. Los resfríos comunes, la mayoría de los resfríos comunes son provocados por 4 tipos distintos de coronavirus, porque son 7 los coronavirus que afectan al ser humano. El MERS, el SARS, el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19, y los otros 4 que quedan producen resfríos comunes. Incluso no teníamos ni tenemos actualmente vacuna para esos resfríos comunes. La investigación seguramente aumenta, pero no diría que es una ventaja eso. La verdad que no tuvimos suerte en tener esta pandemia. No, claro. Y hablaste del estrés. Y a mí me parece, vos corregirás, que a todos, en mayor o menor medida, un poquito el eje de nuestra psiquis un poquito se ha corrido, ¿verdad? ¿Qué suponés que deberíamos hacer para retomar una cierta normalidad después de esto? Ahí sí me parece que sí, sin duda el eje se ha corrido en todos, en algunos mucho, dependiendo de las contingencias de vida.
tanto en lo personal, enfermedades, pérdida de familiares, amigos, en fin, una cantidad de cosas muy numerosas, pero a todos nos ha llegado porque nos cambió el modo de vida, es decir, estar en la calle con barbijo, una cosa monstruosa, los chiquitos que pasaron 2 años sin ver otros chicos, es decir, viendo el mundo en bidimensión y no tridimensionalmente como realmente es. Pero sí creo que ahí sí, esos 2 años o estos 2 años, el 20, el 21 y lo que nos queda ahora un poquito más, creo que la pandemia va a cambiar en este segundo cuatrimestre del 2022, pero me parece que sí es una oportunidad de aprendizaje. Es decir, nosotros en el trabajo del hospital, incluso online, porque hicimos tratamiento de estrés y prevención de pacientes con aislamiento social por COVID positivo, en aislamiento social domiciliario, y sí hemos notado las reformulaciones de vida de muchas personas. Es decir, este cambio psicológico, afectivo, sociológico, nos ha impactado a todos y nos ha colocado ante una nueva perspectiva. El secreto me parece saber aprovecharla. Creo que hay personas que la han aprovechado en el sentido de valorar las relaciones interpersonales. Hay gente que tiene la sensación de poder volver a vivir y decir ¿qué hago ahora con mi vida? Me parece que se abren una cantidad de preguntas de reformulación filosófica de vida que me parece que hay que aprovechar. Yo por lo menos tengo, como naturalmente soy optimista, tengo la sensación de pensar, no sé qué sugerís vos, Nino, que todo lo que nos pasa nos tiene que ayudar para desarrollarnos, para crecer, para adaptarnos, porque la vida continúa y la verdad que el día a día lo tenemos que cursar igual. Y no hay nada mejor que hacerlo con inteligencia emocional. Y esta catástrofe, que esta palabra pandemia, esta catástrofe que hemos vivido y estamos viviendo, creo que no se aleja también de ser un estímulo para valorar la salud emocional, las relaciones interhumanas, qué es lo que merece ser cultivado, qué es lo que no merece ser cultivado. Me parece que debemos sentarnos a cada rato y sí, tomo tu pregunta, tu sugerencia, ¿qué nos deja esta pandemia a cada uno de nosotros? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en salir lo mejor posible de esta condición y eso no es sino reflexionando sobre nuestra vida, sobre lo que hemos hecho antes, durante la pandemia y el mundo que se nos abre después. Eso es lo que nos permite la inteligencia, es decir, evaluar las experiencias y tratar de salir mejor. Pero quiero correrte un poco del tema médico, si es posible hacerlo con Daniel López Rossetti. ¿Sabes qué, Daniel? Me interesaba saber ¿en qué hogar naciste vos? ¿Cómo fue que te criaste? ¿En qué contexto? No, yo tengo una infancia muy linda, muy feliz, en un buen contexto, con algunas cosas dolorosas, como todo el mundo, pero bueno, nací en Capital Federal. Digo que nací porque nací en un sanatorio en Capital Federal, sí. Pero cuando me sacaron del sanatorio ya viví toda mi vida en Villa Ballester, en el Partido General San Martín. Ahí fui al colegio, tanto al jardín de infantes, al primario, al secundario. Después preparé mi ingreso a la facultad, mi examen de ingreso, me fue bien y viví todo un periodo muy, muy lindo en un entorno familiar con mi papá y mi mamá que siempre me apoyaron en todo lo que me gusta, que eran hacer experimentos, estudiar, no sé, insectos, plantas, hacer todo ese tipo de cosas, biología, todo ese tipo de materias, siempre me gustó mucho y la verdad que tanto mi papá como mi mamá me apoyaron muchísimo en eso. ¿También para hacer experimentos en tu casa? ¿No tendrían miedo que le volaras la casa? No, eso yo sé que alguna vez lo hemos hablado. Sí, dentro de las... Yo tuve muchos regalos muy lindos y uno fue un juego de química. ¿Viste que se vendían los juegos de química que venían con frasquitos, con distintas sustancias y hacías experimentos? Claro, acorde, te estoy hablando de entre fines del primario, principio del secundario. Y eso hacía que
yo hiciera los experimentos, pero también iba leyendo, iba buscando libros, compraba libros, iba aprendiendo más cosas y iba haciendo cosas, cada vez más experimentos, algunos experimentos llamados experimentos controlados y otros no tanto. Y sé que al que haces referencia, Nino, es porque alguna vez fui a una... Claro, yo iba a comprar productos químicos, tubos de ensayo, cerca de la Facultad de Medicina. Viste que cerca de la Facultad de Medicina en Buenos Aires hay todo, digamos, negocios insumos que venden cosas de química. Claro, ahí está farmacia y bioquímica, claro, microscopios, elementos de medicina. Entonces yo iba comprando cosas, después en un lugar de productos químicos industriales compré bueno, azufre, carbón animal, clorato de potasio. Bueno, terminé armando un día 3 kilos de pólvora. 3 kilos de pólvora es como, son 3 kilos de pólvora, ¿no? O sea, 3 kilos de pólvora son 3 paquetes de yerba de pólvora. Y yo era chico, ¿no? Y también fabricaba las mechas con gasoil. Agarrabas un hilo, lo mojabas con gasoil, lo pasabas en la pólvora, lo dejabas secar y te quedaba la mecha. Nada pero librado a la suerte, estaba todo pensado, sí. Sí, estaba todo pensado, pero también había sistemas de ignición con un alambre muy finito que se ponía incandescente con 2 pilas. Es decir, fui desarrollando algunos experimentos y, bueno, no todos salieron bien, ¿viste? O sea, como alguien decía, puede fallar, ¿viste? Entonces, claro, y yo tenía, y arriba de mi casa tenía una habitación chiquita, como esos lugares donde se guardan cosas, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en un laboratorio, donde tenía todos mis frascos, todas mis cosas, y donde tenía mi microscopio, tomaba hojas de plantas, las miraba, o moscas, alas de moscas, qué sé yo. Y bueno, una de esas cosas que preparé una vez fueron esos 3 kilos de pólvora. Y lo puse ahí en el medio, armé algo en el medio de la terraza, y da que Nico, que era el dueño de un kiosco de la vuelta de casa, te estoy hablando, yo era chico, tendría, no sé qué edad, pero entre fines de primario, por ahí, y él tenía el kiosco a la vuelta con el hermano Antonio, y bueno, parece que yo me enteré después, ¿no? Pero él estacionó medio preocupado en la puerta de mi casa, la llamó a mi mamá salió y dijo, Chola, porque le decían Chola en el barrio, Chola, se está incendiando el techo, pasó algo. ¿Y sabes lo que le contestó mi mamá? No, contame. No, debe ser Dani, le dijo. Bueno, era cierto. Había hecho una ignición con 3 kilos de pólvora, no comprimido, de manera que no fue una explosión, sino que fue como una... No sé los metros que habrá tenido la llamarada, pero fue más o menos controlada porque lo puse sobre un chapón, etcétera. Así que ahí se confirmaba que era un peligro vecinal. Un peligro inminente. Ahora, vos sabés, Daniel, que cuando yo menciono a Daniel López Rossetti, no hay persona que no diga qué encanto, qué tipo bárbaro, qué buena persona, se nota, que transmite todo eso. Ahora, cuando yo les digo, miren que de chico no era así, un poco tengo noticias de que era el Jaimito, que era tremendo. ¿Es así lo que estoy diciendo o no? Bueno, deberíamos homologar terminología. A ver. Y yo no sé qué es tremendo, no sé, te podría dar algunos datos concretos. A ver, objetivo para que nosotros juzguemos, a ver. Pero vas a tener que sacar conclusiones. Yo te tengo que decir que terminé con el secundario con 5º año con 24 amonestaciones, por ejemplo. ¿Pero qué hacías? Sí, no, pero nunca fue, pero no de hincha nomás, de inquieto, digamos. Pero no, fui un buen estudiante, pero siempre un poco de lío hice. O sea, jugando tal vez un poquito con los border, siempre fui un poco muy de calle, muy de hacer fútbol en la calle, de jugar con los cochecitos. ¿Es cierto que te tomabas el tren solito a los 7 años o que no te acompañaban adultos hasta Retiro? Sí, y mi mamá después se enteraba y la vieja era una genia atómica porque no me lo prohibía para nada, porque yo me tomaba el tren
y me iba, después tomaba el colectivo y me iba a la Facultad de Medicina y veía los negocios con los microscopios, con los frasquitos, los tubos de ensayo. Para mí, volver de Retiro con el tren, volver de la Facultad de Medicina, ahí Pasteur y Avenida Córdoba, con 3 tubos de ensayos nuevos, unos tapones, algunas sustancias para hacer experimentos, algún folleto que conseguía o compraba, para mí era una cosa extraordinaria. Mi mamá hasta me ayudaba, me acompañaba en eso. Cuando hice el secundario, que iba a la mañana, a la noche estudiaba química industrial, como auxiliar de químico industrial en un curso de grado de 2 años de duración, y yo volvía a las 11:30 de la noche en el tren durante el secundario, al principio del secundario, segundo, tercer año. Bajaba en Villa Ballester, me compraba una porción de pizza en la pizzería de la Rotonda de la calle Alvear, me iba comiendo pizza y llegaba a casa, y en ese momento me pasaban, ¿te acordás del muñeco maldito? El muñeco maldito, contame, ¿qué sí, era? El muñeco era las obras de Narciso Ibáñez Menta, ese tipo claro, de cosas que la pasaban sí. re tarde a la noche, o sea que me terminaba durmiendo a la 1 de la mañana, al día siguiente tenía colegio y después lo mismo. O sea, siempre estudié mucho y siempre mi familia me apoyó mucho en ese sentido. Me hiciste pensar en cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Porque hoy uno ve un niño de 7 años solo en el tren y llama a la policía para ver qué le pasa. Pero te quiero hacer otra pregunta. Pero mirá, eso es tan así, sí, que hoy nadie podría ir a comprar las cosas que yo compraba para hacer 3 kilos de pólvora. No, claro, sí. Algo cambió. Leía el otro día en una nota a un amigo tuyo, que parece que es amigo desde el jardín de infantes, que hablando... Horacio. Yo no lo quiero quemar, pero bueno, que hablando de vos, de tus épocas... Horacio y yo ya estamos quemados, habla tranquilo, ya está. Hablando de vos y de tus épocas juveniles, dice, sí, era un poco atorrantón. Y entonces yo no te quiero meter en ningún problema, pero ¿cómo tenemos que interpretar esto? No sé, eso lo tenés que preguntar a él, pero él también era un atorrantón, así que es así. Pero bueno, no, éramos chicos, salíamos, vos no te olvides que estoy hablando íbamos a los bailes de carnaval, era la época que iba Sandro, Nicola Di Bari, vos no te olvides, tengo 64 años, es decir, estamos hablando de otra generación, estamos hablando, y te digo, muy sana, o sea, vivimos una adolescencia y una infancia, visto retrospectivamente, muy sana, bandidos, como todos los chicos, hacían los túneles por abajo de la tierra para pasar agua, 2, 3 cuadras, y nosotros nos convertíamos en mineros, yendo de punta a punta, era otra época, se jugaba en la calle, Nino. Sí, nuestros padres nunca estaban preocupados podían estar preocupados si eras joven, si te dabas un palo cuando volvías de bailar en el auto, pero nunca estaban preocupados pensando que alguien pudiera hacerte algo malo, ¿no? Y ahora la seguridad... Pasaban las cosas normales, o sea, podía haber rines, peleas de barrio, partiditos de fútbol, que los de la calle Chaco contra los de la placita y jugar, pero no, era totalmente diferente. ¿Cuándo supiste o cuándo decidiste que querías ser médico? ¿Desde cuándo quisiste ser médico? Bueno, a mí la biología y los experimentos y la ciencia fue siempre lo que me gustó desde que tengo memoria. Eso no tengo, mi duda respecto a eso es cero, me gustó siempre. Yo veía en televisión un documental o algo de ciencia y no quería más que estar viviendo dentro de una facultad haciendo experimentos. O sea, siempre me gustó. Paulatinamente fue claro que me incliné a la biología y de ahí a la medicina, pero me gustó siempre. Yo me acuerdo que tenía, yo no sé, vos de chiquito tenías pececitos de esos tipos de las peceras. Tuve, pero un día saltaron a un cenicero y duraron poquito, sí. Bueno, a todos nos pasó, yo también tuve peces así, también en el primario. Y vos sabés que había una enfermedad, yo iba a comprar los peces y las cosas de acuario a un negocio de acuario ahí en Ballester,
y había una enfermedad que se le producía a los peces en las branquias, como que se le ponían colorado, después se daban vuelta y se morían. Nunca supe bien la fisiología, pero me acuerdo que fabriqué un medicamento, que por supuesto no servía, pero fíjate lo que se me ocurrió, yo era muy chico. Agarré, yo dije, si mi mamá me decía que me tenía que lavar las manos porque era antiséptico, es decir, lavándote las manos se te iban las bacterias y los bichos, yo dije, el jabón mata a los bichos. Y esto que tienen los peces debe ser una infección. Entonces, ¿qué hice? Tomé una madera terciada, ¿viste? Una madera terciada más o menos de este tamaño. Después tomé otra madera terciada de este tamaño y con una perforadora, con un taladro de mano, le hice una cantidad de agujeros a una de las dos maderas. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces después puse una madera sobre otra. Entonces, ¿qué me quedó? Un molde donde había cada agujero. ¿Me Exacto, explico? sí. Entonces yo tomé jabón, lo fui deshaciendo y iba poniendo ahí hasta que se secaran bien. ¿Me explico? Entonces después quedaban como pastillitas. ¿Me explico? Ah, claro. Entonces después fabriqué un envoltorio donde decía el nombre del medicamento y para qué se usaba, que era para curar la inflamación de los pescados. Entonces lo armé como si yo hubiera sido médico, Sí. o como si hubiera sido farmacéutico, y para mí era una cosa hermosa. ¿Y los trataste? Y me acuerdo, ¿Les diste ese tratamiento a sí, los yo lo peces? sacaba, una locura lo que hacía, porque Sí. el pobre bicho lo sacaba del agua, le pasaba eso y lo volvía a poner. Y algunos vivían porque tenían que vivir, Tenían no que por vivir. eso. Claro, Y a otros era una les cuestión de la- les ayudaste a pasar de dimensión. Sí, qué sé yo, algunos vivieron, otros no. Pero me acuerdo, vos fijate lo que es la inteligencia de las personas. Porque cuando yo hice un montón de esos, fui al acuario, al negocio de animales, donde vendían cosas de acuario, y que la mujer que atendía, obviamente veía un nene chiquito que estaba en eso, y le quise vender eso como medicamentos. ¿Y sabés lo que hizo? Mirá si no sería inteligente, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que hizo Nino? No. Me los compró. No. Mirá vos. Y me dijo, pero no te voy a dar plata, te voy a dar cosas. Y me dio cosas para el acuario y Claro. 2 peces. Y los Mirá vos. tomó. Imagínate cómo me fui yo. Mamá, ya tengo futuro, le dijiste, seguro. Sí, que esta es la mía. Se ve que ya puedo curar peces. Claro. Entonces, pero vos fijate esa señora, qué inteligente Sí, que qué fue. inteligente estuvo, claro. Te estimuló a seguir con algo que podía ser positivo para vos. Decime una cosa, causa, bueno. cuando entraste a la facultad, ¿vos ya supiste siempre cuál era tu orientación, qué especialidad ibas a seguir, o eso vino con el tiempo? Yo ya practicaba, porque apenas empecé la facultad, empecé a hacer cirugía en el hospital, a ayudar a los cirujanos. En general a todos los estudiantes de medicina les gusta la cirugía, porque fíjate que todas las películas de médicos, no es raro que cuando estrenaron Top Gun en Estados Unidos, es en los años que tuvieron más pedidos de ingreso a la Fuerza Aérea Americana, no es casual. Claro. Cuando hay películas de médicos, la juventud se entusiasma y la película de médicos en general guarda relación con la cirugía, ¿viste? Siempre hay un Cierto. quirófano, siempre hay un momento de riesgo, siempre el héroe está dentro del quirófano, igual que el abogado en el juicio oral, ¿viste? Exacto, o sea, sí. que vas a un pleito en el juicio oral, algo importante como la dialéctica, bueno, lo mismo la medicina, y la medicina va a la cirugía. Pero yo tenía claro, y la verdad te lo digo entre nosotros, tenía habilidad quirúrgica y tengo habilidad manual, pero siempre me gustó la clínica, es decir, me gustó hablar con el paciente, escuchar el paciente, ver la biología. Hoy pienso que es porque siempre me gustó la ciencia básica, el microscopio, lo finito, la mitocondria, porque esto, porque lo otro. Entonces me parece que siempre fue eso lo que me atrajo mucho. Entonces sí supe que me incliné a una especialidad clínica. De hecho fue lo que predominó porque terminé haciendo la residencia en clínica médica para sacar la especialidad en clínica médica y dentro de la clínica médica lo que más me gustó fue la cardiología, con lo cual después hice la especialidad en cardiología y tengo la especialidad entonces de clínica
y la especialidad en cardiología. En cardiología. Claro, no, el médico que se recibe, la gente le dice es clínico, no, es médico. Está Para bien. ser clínico tenés que tener la especialidad. La especialidad. Vamos se llama a medicina interna, ¿no? ayúdame a derribar o a confirmar algunos mitos sobre los médicos. A ver, voy a empezar. Son pésimos pacientes los médicos, ¿es cierto? Algunos sí, otros no. Me parece que es un mito. Me parece que es un mito. Algunos sí, otros no. No podría generalizar esa afirmación. No, no podría generalizarla. Yo sé que está muy implantada esa afirmación, pero cuando un médico sabe que tiene una enfermedad, se pone en manos de colegas y en términos generales es muy consciente y sigue las recomendaciones. Y a ver, deliberadamente se proponen tener muy mala letra. Eso no sé por qué, estoy en contra de eso. Vos conocés que tengo letra clara, de hecho como tengo mala letra escribo en letra de imprenta, mal porque alterno mayúscula con minúscula, pero se entiende. Incluso viste que yo hago recetas en mi Facebook y en mi Instagram. Sí, exacto. Escribo con claridad y los comentarios de la gente dice, dicen, no puede ser que se le entienda la letra, digamos. ¿Sabes? A mí me parece mal, yo me enojo porque no entiendo la letra de otros colegas. O sea, alguien, por ejemplo, viene y me dice, mira, se me venció esta receta del pediatra de los nenes, qué sé yo, o esta receta que se me venció, que se la dio el neurólogo, ¿me la podés transcribir? Y yo miro y si no le entiendo la letra, me enoja. Claro. Y no tengo facilidad para entender la letra de los médicos. ¿Sabés que una vez estando afuera en Nueva York, me sentí mal, tuve que llamar a un médico, vino una médica, ¿no? Y cuando me da la receta, le digo, qué maravilla, que se entiende todo perfecto. ¿Y sabés qué me dijo? Se las dan. Nos curaron a multas. Parece Claro. ser que los multaban si llegaba a la farmacia y no se entendía. Así que hay una manera de corregirlos, les doy una idea. Sabés que es importante lo que decís, no es un tema menor, porque con la misma mala letra le escriben las indicaciones a los pacientes. Tomar esto cada 8 horas, C barra, y los pacientes no entienden. Quizás eso nace de tener que escribir muchas historias clínicas. Hacer una historia clínica son varias hojas y la tenés que escribir y escribís rápido. Pero hay una habilitación, a mi juicio, incorrecta para escribir con mala letra, con la desgracia que los farmacéuticos son magos, son unos capos y entienden la letra. Sí. Hay veces cuando uno va a la farmacia y entienden, y yo digo, ¿cómo pudo descifrar lo que está diciendo ahí, que era un garabato? Sí, bueno, pero son como los productos comerciales, para ellos son más conocidos. Claro. Otro mito, Daniel, es que el médico sabe solo de medicina, que está muy enfrascado en su tema y que tiene menos actitudes más amplias para otros campos. ¿Vos lo ves así? ¿Es algo que te absorbe demasiado y te limita un poco a entrar en otras disciplinas? Sí, Nino, eso sí es así, porque alguien que estudia medicina está ensimismado. Vos imaginate que vos estudiás medicina, te lleva 6 años de una carrera pesada, fuerte, con mucho estudio, con guardias, solamente ves eso, son muchas materias. Después haces una ayudantía, a lo mejor ya haces docencia, que fue en mi caso, aún siendo estudiante. Después haces la residencia, 4 años como en las películas, siempre viviendo dentro del hospital. En mi caso después hice otra especialidad más. Cuando sumás tenés 14, 16 años de mucho estudio intenso. Y eso no para después, porque después das clases, haces docencia, cursos, posgrados, congresos. En general, el médico está muy ensimismado en las cuestiones formales y no dejan un espacio para otras cosas. Sí, eso no es un mito, eso pasa. Cuando supe que, bueno, vos has tenido posibilidades de otras cosas porque sos piloto, y pensé enseguida cuando supe que eras piloto, además de médico, pensé que 2 actividades poco indulgentes para los errores, ¿verdad?
Sí, sí, son un poco indulgentes para el error, sí, sí. Sí. La malpraxis en cualquiera de las dos áreas es compleja. Yo creo, Sí, a veces siempre digo que qué bueno sería que los funcionarios públicos tengan matrícula profesional. Entonces se le podría hacer juicio de malpraxis, ¿no? El médico tiene eso y el piloto también. El piloto también tiene una matrícula de vuelo, es decir, una habilitación de vuelo de alcance internacional. Si no, no podrían volar por el mundo. ¿Cómo convive un médico con el error que tenemos todos y que no hay nadie que esté apartado de la posibilidad de cometerlo? ¿Cómo se convive con eso? Con la incertidumbre de si acerté, si este diagnóstico fue el correcto, si no me equivoqué en la terapia. ¿Cómo convive un médico con eso? Eso lo vas a tener siempre. La experiencia te da la posibilidad de... Creo que hay un secreto muy importante y es ser humilde, es decir, no creérsela nunca. Entonces no vas a tener actos de soberbia, porque actos de soberbia en casi cualquier cosa no pasa nada, pero en un medicamento, en un tratamiento, o en una cirugía o en un avión es peligroso. Es decir, hay un dicho en aeronáutica que dice, hay dos tipos de pilotos, los valientes y los viejos. Es interesante porque los valientes no llegan a viejos. Es decir, claro, y en medicina pasa lo mismo, lo que pasa es que en general lo paga el paciente. Lo paga el paciente. Claro, yo creo que es la humildad, la sencillez, revisar continuamente los conceptos, hace que te alejes del error o lo minimices. Me parece que eso es central. El que se la cree, el que es soberbio, el que se cree que es un profesor, ese sonamos. Primero porque el que se la cree es porque dejó de aprender. Y si dejas de aprender, se cristalizó el pensamiento, y si se cristaliza el pensamiento, el cerebro pasa a ser una roca. Si no hay, la duda es básica en la vida y ni que hablar en la ciencia. Pero sí, son dos actividades poco indulgentes con el error. Sí, con el error. Yo sé que cada uno no es el mejor juez de sí mismo, pero yo te quiero preguntar, si vos tuvieras que explicar el boom López Rossetti, es decir, ¿por qué y cuándo comenzó tu popularidad? ¿Por qué crees que la gente te sigue, se engancha con lo que le estás diciendo y está esperando tu palabra para a lo mejor determinadas decisiones? ¿Dónde vos ves ese boom? ¿Dónde nació? Obviamente hubo algún momento donde se empezó a hacer público porque a mí me llamaron, yo empecé a atender por estrés a periodistas. Los periodistas tienen mucho nivel de estrés. Y entonces más de uno me empezó a llamar, Doc, te puedo sacar en tal radio, qué sé yo. Y así entre los productores, vos bien lo sabés, se pasan los teléfonos y así me empezaron a llamar de distintos medios. Y hoy tengo dos grandes consultorios. Si bien puedo estar en distintos medios por distintas circunstancias, tengo dos grandes consultorios, que es Telefe y Radio Mitre. Y te digo que son consultorios grandes porque así los percibo. Mis columnas médicas son consultorios. Rara vez vas a escucharme hablar en una columna médica, en Telefe o en Radio Mitre de algo que no sea medicina, porque no corresponde. Es lo único que yo creo que puedo aportar. ¿Por qué funcionó? ¿Funciona? Creo que es porque simplemente hablo como cuando hablaba de chico, es decir, en el barrio, cuando vino Nico que se creía que se incendiaba la casa o que me tomaba el tren a comprar. Siempre hablé, no hay ni postura, no. Entiendo. Luz prendida de la cámara, apagada, micrófono prendido o apagado, yo hablo igual. Y bueno, me parece que, no sé si la palabra es boom, pero eso te hace normal. Y contame una cosa, Daniel, en algunas disciplinas, estoy pensando en colegas, autores, también de Planeta, grandes personalidades, cuando se dedican un poco a la divulgación,
son mirados por ciertos círculos un poquito encriptados de la ciencia con poco respeto, digamos, o poca consideración. O ya si se supone que una persona es popular, algo hay que sospechar. ¿Te ha pasado a vos con tus colegas o no? Esa es una observación fina, es muy buena la observación que haces. Yo creo que hubo un momento transicional en que eso pudo haber sido así. No puedo hablar por otros, puedo hablar por mí. Como yo sigo constantemente mi actividad académica, estoy en un hospital público, tengo una cátedra en la Universidad de Buenos Aires que se llama Estrés y Salud. En la Universidad Favaloro doy clase a nivel grado, es decir, a los estudiantes de medicina. Doy clase y hago la dirección del posgrado universitario de Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología Clínica de la Asociación Médica Argentina. Hacemos junto con el doctor Bonet la dirección de la maestría de Psicoinmunoneuroendocrinología de la Universidad Favaloro. Como soy docente en Favaloro, en la UBA, en la Asociación Médica, con los colegas no me pasa. Claro. Sí me pasaba a lo mejor que me invitaban a un congreso y a lo mejor esos congresos muy grandes con muchas personas, en hoteles importantes, con salones grandes que retransmiten, y yo sé que por ahí se llenaba el auditorio pensando que era el médico que veían en la televisión y querían saber si sabía algo en serio o no. Entonces entonces yo siempre supe que en casi cualquier exposición profesional los primeros 5 minutos, los primeros 300 segundos eran determinantes para establecer el nivel de conocimiento cognitivo o lo que uno hace. Y a mí no me ha pasado, por mi trabajo habitual, Claro. no me ha sucedido. Pero sí ha pasado también en otra etapa, quizás anterior a la que estamos viviendo. Hoy es más frecuente ver gente muy capaz en los medios. Vos fijate que la pandemia ha dado lugar a que en televisión aparezcan números 1 de cátedras universitarias hablando. Es cierto. Es decir, eso ha cambiado. Hoy yo sé que está alguien en televisión y es alguien que yo tengo el celular por la universidad, no por la televisión, y que es profesor universitario. Tenés números 1 de infectología, que son números de infectología que nunca los hubieras conocido si no aparecía la pandemia. Entonces eso se ha superado un poco, sí, pero es algo que sí hay que controlar, porque sí puede suceder que digamos, se fomente de manera tal que a lo mejor no versados aparezcan dando recomendaciones médicas que puedan dar lugar a malos entendidos en la salud pública. Entiendo. Daniel, en el 2012 se logró la sanción de la Ley 26835. Yo sé que eso significó algo importante en tu trayectoria. A partir de esa ley, ¿qué podemos sacar de positivo de esa sanción? Bueno, yo saqué mucho de positivo porque esa ley, que es de RCP para educación en los colegios, reanimación cardiopulmonar, se motiva por el hecho de que yo ni pasaporte tenía, pero junté los primeros garbanzos y me di el gusto de que mi papá y mi mamá fueran a Europa. Con esas cosas de la vida, que podemos hablar horas, pero al final terminó bien cuando uno madura las cosas y las maneja, y es que un día me llama mi mamá llorando, diciendo que mi papá, mirá vos qué cosa curiosa, ¿no? Diciendo que mi papá había fallecido de muerte súbita en el lobby del hotel. Una cosa desesperante, yo ni pasaporte tenía, ahí tuve que ir al Departamento Central de Policía, etcétera. Bueno, no te quiero decir cosas feas, pero el día anterior, mirá lo que es la vida, hablé con mi mamá y mi papá me mandó un beso. Yo tenía la relación de mi papá con esa relación que había antes con los padres, ¿no? Padres un poquito más duros, ¿no? Sí. Y mi papá me mandó un beso y me dijo gracias por el viaje. Al día siguiente tuvo la muerte súbita. Mi mamá me lo dice llorando. Tengo que hacer los trámites, viajar para ir a buscar el cuerpo. Imagínate todo lo que sufrí, lo que sufrió mi mamá.
De hecho, cuando volví, después de superar un poco la situación, tuve inmunosupresión, me enfermé como pasa en el estrés agudo. El estrés tiene alarma, resistencia y agotamiento. Me enfermé de tuberculosis. O sea que fue toda una etapa muy fuerte. Y cuando todo eso lo fui sedimentando, lo fuimos manejando familiarmente, desde ya con Ana, mi señora, con los chicos, con mi mamá, y lo fuimos manejando, se me ocurrió el proyecto de que se tiene que enseñar RCP, reanimación cardiopulmonar, en los colegios, o por lo menos hacer más común la palabra. Que se conozca lo que era RCP en serio, popularmente. Las cosas se conocen cuando la conoce la gente, no cuando la conocen 10 elegidos. Y bueno, preparé un proyecto, fui por mesa de entradas al Congreso de la Nación, creo que era la oficina 211, la presenté, empecé a hablar con gente, Telefe, Radio Mitre me ayudaron enormemente, y no sé la secuencia, pero el año y pico, después de presentarlo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, después de hacer todas las reuniones que ignoraba yo de qué se trataba, con los distintos diputados, dar una charla en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso de la Nación, promoviendo. Bueno, al final la ley salió y para mí fue como viejo cumplí. Así que sí, sí, fue muy importante, y creo que también la palabra RCP se fue implantando cada vez más, y hoy ves notas de televisión donde alguien salva a otro con RCP, y eso me parece que es bueno. Me hiciste acordar en el vínculo con tu padre, decías que era un poco más rígido y que de alguna forma te llegó que te mandara un beso. Me hiciste acordar a mi propio padre, ¿no? Que yo creo que lo besé cuando ya era muy grande y además que nunca me tuteó, imagínate. Daniel, si tuvieras que elegir uno de tus libros, el que te dio más satisfacciones, has escrito varios, el que te gustaría que si alguien te relacionara con un libro fuera con ese, ¿cuál elegirías? El primer libro lo escribí de estudiante de medicina. Cuando era ayudante de cátedra de fisiología lo publicó Editorial Eudeva. O sea, te estoy hablando de haberlo escrito y lo publicó Eudeva y yo tendría 20 años. Después escribí uno que se llamaba, que sigue estando, Estrés, epidemia del siglo XXI. Después El cerebro de Leonardo, y después sí vino lo que nos convoca hoy, Editorial Planeta, que generó un cambio trascendente en ese sentido por una cuestión de importancia editorial, y yo de golpe estar al lado de números uno, qué sé yo, como Felipe Piña, Gabriel Rolón, qué sé yo, Jorge Fernández Díaz, estar al lado de los escritores de Planeta para mí era una cosa de lo más extraña, porque no... así que Planeta tuvimos Historia Clínica 1, Historia Clínica 2, ellas, sobre la psicología y la biología de la mujer, después emoción y sentimientos, después equilibrio. Si tuviera, la verdad que no sé porque son distintos. Los dos de Historia Clínica me dejaron mucho, y si un día me sobrase tiempo, dudo, haría un tercer volumen de Historia Clínica. Cada uno me dejó algo, sé a dónde vas, pero no te puedo decir uno específicamente. Todos me resultan insuficientes. Es decir, viste que en un momento estás escribiendo, pero en un momento tenés que llegar al final. Todos me resultan insuficientes. ¿Te gustaría retomar algún libro para corregir algo o para agregarle algo que te parece que le ha faltado? Y a todos, pero yo te diría a todos. Al cerebro de Leonardo seguro, y tengo algo por ahí en mente. Toda la emoción y sentimientos y equilibrio van en la línea de lo que trabajamos en el hospital, en bienestar subjetivo percibido, felicidad, medicina del estrés, psicobiología. No te podría decir, yo sé que generalmente los autores tienen un libro que marca una
una bisagra. Evidentemente el primero de Planeta, Historia Clínica 1, fue el que abrió rumbos. Vos sabés que la historia clínica, Daniel, tengo muy grabado, no sé por qué, no puedo dejar de recordar los padecimientos de Freud, ¿no? Yo ahí descubrí lo que vos nos contás, todo lo que pasaba a él con su cáncer, con su sordera, con sus conflictos. Y yo pensaba, una vida tan tortuosa de alguien que de alguna forma ha contribuido a despejar nuestros propios conflictos, ¿no? Qué vida tan tremenda. Sí, es fabuloso cuando te metes en la historia, desde la historia clínica, porque vos en el consultorio conocés a las personas de modo distinto y ves realidades distintas. Entonces, me parece que, por lo menos a mí me resultó una forma muy especial de llegar al ser humano y comprender el porqué de las investigaciones, pensamientos y desarrollos de Freud, como por ejemplo el insomnio de San Martín. O sea, a mí me da la sensación, después de haberme acreditado como investigador de la Biblioteca Nacional y buscar un montón de documentación sobre San Martín, y sabés, porque está en el libro, que es el primer personaje que abordo, sí, que tuvo muchísimas enfermedades, pero que tenía insomnio, no podía dormir. Y eso puede pasar desapercibido o puede darte lugar a pensar y buscar por qué no podía dormir, qué patología tendría o si fuera estrictamente emocional. Y leyendo, un día San Martín me dijo por qué no podía dormir. Y yo por ahí estaba buscando una causa más que tenía que ver con depresión endógena, no sé. Y como estaba medicado, multimedicado, incluso con derivados de la morfina, y un día leo un escrito que dice: lo que me quita el sueño no es el enemigo, sino cómo cruzar esas altas cumbres. Lo que tenía era un insomnio reactivo, por estrés, por ansiedad, por emoción. Y aparte la riqueza de esa frase, porque me daba diagnóstico, pero también hablaba del general San Martín, que le preocupaba le preocupaba más cómo ganarle a esa cordillera que al enemigo. Él de algún modo lo daba por hecho el enemigo. Lo que me preocupa no es el enemigo, sino cómo cruzar esas altas cumbres. Y un día que fui por Planeta a Mendoza, y me invitan al Plumerillo, lo que hoy quedó como el Plumerillo, ¿viste? Y era un día muy temprano a la mañana, hacía mucho frío, y yo me quedé así mirando la cordillera y me acordé de esa frase. Y te digo que me pareció sentir el sonido del ejército ahí, ¿entendés? Los caballos, sí, los cañones. Y tuviste insomnio esa noche, no me digas nada. Y claro, y ver esa cordillera. Bueno, entonces Historia Clínica te da esa oportunidad, conocer a los personajes de un lado diferente, de un lado distinto, sí, como a Don Quijote de la Mancha, es decir, lo conocés desde otro lado, ¿no? Ya para ir terminando nuestro encuentro, Daniel, vos escribiste un libro, Ellas, en un momento en el que el tema género está en debate, digamos, está muy instalado el tema género hoy en día. Yo no te quiero meter en problemas, pero ya que hablamos de Freud y ahora te traigo a colación Ellas, quería que me contaras qué pensás de algo que dijo Freud, lo tengo acá anotado. La gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina es: ¿qué quiere una mujer? Es interesantísimo, ahí hay que ir a la historia de Freud, sí, porque le pasó con la heredera de Bonaparte, ¿no? De Napoleón, porque realmente él no pudo comprender en su psicoanálisis y solucionar la frigidez de Marie Bonaparte. Claro. Es muy interesante, y esa frase que leíste, que habla también de la humildad de él, en un aspecto. Sí, si claro, admite que no llegó a entender eso. No sí, llegó, si bien es controversial, etcétera.
te permite conocerlo en profundidad. En ese libro, Ellas, Cerebro, Corazón y Psicología de la Mujer, fue tal vez, si vos me decías cuál era tal vez sí, ese libro es un libro particularmente interesante para mí, porque aprendí mucho. Hay algo que a lo mejor, no sé, creo, vos sabés más que yo, pero a ver si le pasa a otros que escriben, pero yo aprendo mucho escribiendo, porque tengo que investigar, darle vuelta, aparecen esas revelaciones. Después de 12 horas, yo para escribir tengo un pizarrón y cada hora voy marcando un palito y tengo así miles de palitos para hacer un libro. Y uno va estudiando y cada tantos palitos, cada tantas horas, te aparece una idea innovadora, te aparece algo que no estaba y que nunca habías leído. En el caso de Ellas, como en otros libros, tuve que aprender mucho, hacer muchas encuestas, encuestar muchos hombres, muchas mujeres, y eso me dio una visión mucho más allá de la médica habitual que ya traía de antemano. Ese es un libro que me parece que recuerdo con mucho afecto y que a muchas personas en determinadas condiciones les obsequio con una dedicatoria a ese libro. Vos me abriste la puerta para la última pregunta, y es, ¿ya podemos saber de qué podría tratarse tu próximo libro? No. No. Qué malo, ¿cómo no nos decís que algo? Sí, una vos punta. Viste cómo es, la estás dando vuelta, vos sabés cómo es esto, pero lo estoy trabajando desde el año 19 y me sorprendió la pandemia, lo que hizo que al principio de la pandemia lo tuviera que parar un poquito, después sí se convirtió en un trabajo más o menos continuo y le estoy dando vuelta, lo estoy terminando. Buah. Daniel, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer charlar contigo. Espero que la gente también lo haya tomado como yo y seguramente nos volveremos a encontrar, a lo mejor antes del próximo libro y si no con el próximo libro. Gracias, Daniel, nuevamente por estar en estos 25 años del ciclo Verano Planeta. Gracias a vos, Nino. Te mando un gran abrazo. Gracias.